Es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción, y despertar en el verdad, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y al dormir en su regazo, a la vida. Tengo vida, tengo dueño y soy querida. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y al dormir en su regazo, cada vida. Tengo vida, tengo dueño, soy querida. Te amo, Señor. Te amo. Gracias por tu amor. Te amo. Les pido disculpas, no tengo mucho karaoke en español y no me salen todas, pero esto es en inglés, pero yo les voy a mandar la traducción. Pero la verdad que está muy bonita, muy bonita. No te preocupes. No te preocupes, Pili. Cántala. Karaoke. Nosotros es para Dios. Amén. Entonces él me perdona de todo. Esa. I'm sorry.
always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You are God for me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You are God for me. You will never leave me. I am not alone. I will never be alone. You are God for me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. Gloria a Dios. Gracias, Pilar. Perdón. No, gracias a Dios, gracias a este grupo que me está enseñando más cosas, porque nunca termino de aprender. Pero si quieres, antes de empezar la palabra, hago oración para empezar, o tú la haces como tú me digas, hermano. Adelante, nada más activa tu cámara porque te tengo en Spotlight. Y aparte estoy grabando. Ok, entonces hago oración. Perdón, no te... Sí, Pili, por favor, nada más activa tu cámara, por favor. Ok. Porque estoy grabando, ¿eh? Padre mío, buenas noches. Buenas noches a todos. Padre mío, te necesito esta noche. Te agradezco por esta palabra. Necesito de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda compartir una palabra hermosa. Hermosa. No, nunca pensé que había elegido, que tú me harías elegir una palabra tan bonita, en donde podemos ver que es casi una de las columnas de todo el libro de la Biblia. Gracias, Padre mío. Te pido, por favor, yo sé que mis hermanos son pacientes, pero te pido un poquito más de paciencia para mí, para ellos conmigo el día de hoy. Tengo un poquito de nervios por ti, mi Señor, pero sé que todo saldrá perfecto, porque si no perfecto, entendible, para que pueda transmitir tu palabra, Señor, que es el punto y la intención de todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, esta noche alabo tu nombre y bendigo a cada uno de mis hermanos que están oyendo y los que no están conectados también, Señor, por todas nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que me tocó es Romanos 10, de lo que hablaremos esta noche. Romanos 10, en el entendimiento, en el razonamiento que he buscado ahora, es que en el Antiguo Testamento justo era aquel que tenía mucha fe, que en este caso somos nosotros, perdón, en el Antiguo Testamento era la fe, y en el Nuevo Testamento también se califica como justo, y justo solo hay uno, que es nuestro Señor. De verdad me da mucho gusto compartir por primera vez la palabra de mi Señor, y el poder estar cerca de ustedes, pero más cerca de Dios y conocer más de su palabra. Si abrimos nuestra Biblia en Romanos número 10, podremos encontrar algo, hermanos. Algo que me llamó mucho la atención es que en Romanos 9, que fue la palabra de ayer, es la vida de Israel en el pasado. Y ahora, el 10, que es el que vamos a hablar ahora, es la vida de Israel en el presente. Pero el que sigue, que sería en el nombre de Dios mañana, que no vamos a hablar de esto, pero nada más quiero mencionarles que es en base a Israel en su futuro. Después de haber avanzado en la salvación, santificación, glorificación, de repente
Pablo abre un gran paréntesis para hablar de los judíos de Israel y el cual es la relación que el pueblo de Israel tiene con Dios. Y básicamente el capítulo 9 nos hablaba, como les mencionaba hace un momento, del pasado. Y en este, que es el presente, si ponemos que tiene el presente de Israel, pero también el presente de nosotros, en donde vemos tantas guerras, tanto problema, tanta infidelidad, tanto engaño, tanta traición, y nos convertimos en un Israel desobediente, en un Israel. No estoy juzgando a Israel, solo estoy tratando de poner ejemplo en base a lo que pasó hace muchos, muchos años y continúa pasando en el presente, que todo el mundo estamos yendo por caminos equivocados. Pero hoy estaremos específicamente hablando de algo, de nuestro pueblo de Israel, según la palabra de Pablo, y se resume para mí en una sola palabra, que es el rechazo. El rechazo que tuvo Israel ante Dios. El rechazo que a veces nosotros mismos tenemos, porque en un momento hablaremos también de los gentiles, que somos nosotros. El rechazo, eso es lo que la palabra de Dios dice cuando Jesús, el Mesías, encontró rechazo del pueblo judío. Miremos lo que dice el capítulo 1 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En el capítulo de Juan, capítulo 11, dice, después de hablarnos acerca de quién es Jesús, de que Él es eterno, de que Él es la luz, de que Él vino a este mundo, el mismo versículo dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. No le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Me parece maravilloso ver cómo Dios nos ama y nos da oportunidades. Y ser hijo de Dios para mí ahora es no solamente una palabra que a veces nada más sale de la boca, sino de nuestro corazón, mostrando Él con cada día, con el despertar, el gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros. A los que no lo recibieron, el Señor Jesús, que fueron ellos, los judíos, y el Señor Jesús solo encontró en ellos el rechazo, pero comenzó una nueva para nosotros, los gentiles, y de esto debemos, personal, sentirnos felices. Los que no nacimos con sangre judía, sino por todos aquellos gentiles a los que les recibieron, dice, les doy la potestad de ser hijos de Dios. Acuérdate que en Romanos hemos encontrado un versículo que es básicamente la columna o la columna vertebral de todo el libro, como les mencionaba hace un momento. Romanos 16 y 17, que es donde identifica esa parte, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación la trajo para los judíos, sí, pero para los que lo recibieron también. En Romanos 17, pero como en esta columna vertebral que es este versículo, nos recuerda una vez más el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, y eso incluye a judíos, a griegos, a judíos, griegos y gentiles, incluyendo inclusive a Israel. Por eso el versículo 17 dice, porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe, y por fe está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree para salvación, y esto incluye al judío en Romanos 10, esta realidad la cual aplica a Pablo, a su pueblo, al pueblo de Israel, porque Pablo era judío. Ahora lo aplica en el capítulo 10 y como
como que Israel, con este anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, como leemos en el versículo 1 y 3, el pueblo judío, ignorando la justicia de Dios, rechazó el Evangelio. En el versículo 4 y 5, perdón, y en el versículo 6, del 6 al 13, veremos poco a poco, trataré de hacerlo más breve, pero veremos poco a poco cómo ignorando la fe, rechazaron el Evangelio, pero nos damos cuenta lo que dice, veamos realmente lo que dice el versículo 1 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya Pablo había expresado el anhelo de su corazón, había hablado en los primeros versículos del capítulo 9, como lo mencionaron en la parte de ayer. Había una gran tristeza y un profundo dolor en su corazón. Incluso llegó al punto de desear ser maldito con el fin de que Israel pudiera salvarse. En el versículo 1 del capítulo 10 vuelve a repetir este anhelo en su corazón, esta oración que hace a Dios, y la oración es realmente en ese versículo específica. Estoy orando por la salvación de Israel. Mi oración por Israel para la salvación. Esto me abre una verdad porque sabemos que Israel necesita salvación. La cruz del Calvario hizo todo lo que hizo en la cruz del Calvario, fue por los judíos, por ellos, por Israel, y obviamente ahora por los gentiles, por todos y cada uno de sus hijos, que él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Es lo que eso era lo que el pueblo de Israel necesitaba, necesita y sigue necesitando: oración, mucha oración. Y ya que Pablo ha incluido a los judíos en toda la carta, no los ha dejado fuera a los judíos aún después de todo. No ha marcado ninguna diferencia ni entre judíos ni entre gentiles. Nos ha dicho que no hay diferencia entre nosotros. Miremos lo que dice en Romanos 3, en el versículo 9. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera. Ya hemos acusado a los judíos bastante y a los gentiles, que a todos están bajo pecado. Pablo ya explicó esto, ya explicó que todos están condenados por el pecado. Todos estamos, tanto el judío como el gentil, en el pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo nos dijo claramente que la justicia es por fe, mas justificados por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es por fe. En Romanos capítulo 4, un poquitito atrás de este libro, en el versículo 6 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Está hablando de quién? Está hablando de la descendencia de Abraham. Por tanto, la descendencia de Abraham es el pueblo judío. Dice que no solamente para lo que es la ley, sino para lo que es la fe de Abraham. Ustedes recordarán que la fe de Abraham era tan grande, que su hijo, yo sé que tuvo otro hijo, pero su hijo de Sara y de él, lo caminó por dos días y 2 noches hacia el lugar donde Dios le estaba indicando que fuera para sacrificar a su único hijo, a su hijo, y lo entregara como ofrenda a mi padre. Y fue probado por su fe, y caminó con dolor, y tratando de explicar a su hijo con dolor, mucho dolor, para decirle que iba a ser sacrificado. Pero él en sí pensaba: Señor, mi hijo, tú lo resucitarás, no puede morir, pero yo voy a ser obediente. Y esa obediencia es la que nos hace a veces reflexionar
cómo es posible que nosotros viviendo este mundo ahora tan cruel, tan vacío, tan duro, cuando sabemos que Dios premia la obediencia, cuando sabemos que Dios nos ama de una manera infinita. Y yo lo he comprobado día a día que Dios premia la obediencia. Es una parte que quiero hacer hincapié esta noche porque todos en general, pero yo hablo de mi persona, todos pecamos cada día. Sin embargo, el caminar en obediencia y el tratar de seguir a Dios cada día va haciendo tu vida diferente, con paz. Como dice nuestro hermano experto, en todo momento las adversidades ahí están y seguirán en cada momento, pero en nosotros está tener un día a la vez viviendo diferente. Bueno, continuemos. Como sabemos, Abraham es el padre de todos, el que ha creído en el Señor Jesús para nuestra salvación. Aquel que ha sido justificado por fe, es lo mismo que estaba hablando de la palabra, se ha entregado a su hijo. Pero Abraham tiene una descendencia y esa es el pueblo de Israel. Y ese pueblo necesita lo mismo que nosotros necesitamos, salvación. Salvación, de la misma salvación que necesitamos todos y cada uno de nosotros viviendo en pecado. El problema, el punto aquí del pecado, en el cual también quiero hacer un hincapié, es no solamente el pecado, sino las consecuencias que trae el pecado, sino sí, Dios ya me perdonó, otra vez ya me perdonó, otra vez ya me perdonó, ya no perdonó. Y sí, Dios nos va a perdonar muchísimas veces, pero nosotros tendremos que ser responsables de pagar las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras acciones. Por eso es que yo en mi opinión personal, siento que todo esto está pasando porque ya somos muy pecadores, porque ya estamos más en la tecnología. Si nos llega un mensaje agresivo o si nos llega un mensaje erótico o si nos llega un mensaje fuerte, ya nos llama la atención y vamos a ver y más y más y más, y quién se mató y quién se peleó y quién se metió con quién y quién. Entonces nuestra mente automáticamente es más fácil que caiga en pecado. Entonces, cuando ese momento viene, lo que está pasando es que nosotros estamos viviendo en carne y no en espíritu, porque cuando vivimos en espíritu podemos ver que nadie es el único, y lo mencionábamos al principio, el único justo. ¿Quién es el único justo? Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, porque de justo no hay ninguno, todos pecamos, pero también ir viviendo de una manera en que nuestros pecados se conviertan en menos y menos y menos, porque paga las consecuencias, y lo hemos visto en el libro de David, en muchos libros, cómo el pecado nos arrastra y tenemos que pagarlo. Y a veces las consecuencias del pecado, independientemente que las consecuencias del pecado es muerte, la vida y el dolor para llegar a ese punto se ha comprobado y lo hemos comprobado cada día que es fuerte. La ira y el juicio de Dios necesitan salvación de la condenación que ya está sobre todo ser humano porque han creído en el Señor Jesús. Necesitan salvación y Pablo anhela en su oración, la salvación de Israel. Él desea que sea salvo, que es lo que habla en todo momento para orar de esta manera. Señor, pido por la salvación de Israel. Bueno, ¿cómo es posible que teniendo esa bendición y esa oportunidad es exactamente el lugar del pueblo en donde a él lo rechazaron? Y la ignorancia y y teniendo todo, lo ignoraron. Todo fue como si no existiera. En el versículo, perdónenme, no le anoté en cuál, pero la Biblia habla de la justicia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 2 y 3 de este mismo capítulo 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a la ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice, si tienen celo de Dios, claro que sí lo tienen, pero los que no buscan a Dios. Pablo es así. Pablo conoce a su gente. Pablo incluso era así anteriormente, lo sabemos, antes de encontrarse a Dios en el camino. Pero Pablo conoce a su gente. Pablo incluso era de esa manera, un celo de Dios que lo llevaba de ir hasta el extremo. Este movimiento nuevo que surgió sigue llamando el camino, y este era Cristo. Él persiguió a la iglesia. Pablo sabía este celo de Dios, este celo por lo que la ley que lo traicionó. Pablo mismo hizo aquello que Jesús advirtió que iba a suceder. Dice Jesús a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Su celo era tanto por Dios que aquel que mate a un discípulo del Señor, Jesús en su mente está pensando, estoy sirviendo a Dios. Pablo conoce este celo. Él era Pablo, era celoso de todas estas cosas. Pero de repente Pablo abre el tema y dice, ok, si tienen celo, lo entiendo y lo reconozco, pero no conforme a la ciencia. Sabemos que la ciencia es una palabra, es la palabra epignosis, que en el griego significa conocimiento. Y hablan del conocimiento, no cualquier conocimiento, sino de un conocimiento preciso y concreto. El pueblo de Israel tenía celo por Dios, pero no tenía el conocimiento preciso y correcto de lo que estaba sucediendo en la Escritura y de lo que Dios habló en el pasado y de cómo Jesús cumplió toda la Escritura. Por lo tanto, dice, sí, tienen mucho celo, pero no conforme a la ciencia. ¿Por qué dice esto? Por lo mismo que dice en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, han ignorado que la justicia es por fe. Dice ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que se han sujetado en la justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos 1 en el versículo 17? ¿Recuerdan? Mas el justo por la fe vivirá. Y así mismo fue con Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, La justicia de Dios es por fe. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, pero la falta de este conocimiento preciso y correcto ha hecho que este pueblo ignore la justicia. ¿La justicia de quién? De nuestro Dios. Es por fe, y lo vemos en el, ellos establecían sus propias justicias y leyes, la justicia propia, y los comentaristas dicen, piensan que sus buenas obras y mitos religiosos los salvarán, cuando en realidad, en la actualidad y anteriormente, y Dios quiera que esto se detenga y no venga en el futuro, pero estas son las cosas que nos están haciendo perder del camino de Dios, que nos están haciendo, escuchando lo incorrecto y no lo que es la palabra de Dios, porque si algo no viene en la Biblia, debemos ser más cuidadosos de escucharlo para no caer en pecado más fácilmente. Y si nos basamos cada día en la palabra de Dios, nuestra vida puede ser más sana, más hermosa, más armoniosa, con mucha salud y mucha prosperidad, porque a veces, no sé si les pasa, pero si nos enojamos un día anterior o tuvimos una discusión o hacemos algo incorrecto y en la mañana dices, Señor, yo te ofrezco mi vida, yo te amo, perdóname, pero
al final, al otro día, vuelves a tener el estrés, la preocupación, los nervios, el coraje, la envidia, cualquier situación que sabemos que no es grata para Dios, y aunque sabemos que Él nos perdona, al otro día otra vez, Señor mío, aquí estoy yo pidiéndote por favor. Entonces, cuando nos basamos en la palabra de Dios, es más fácil que tú puedas tener decisiones acertadas. Como dijo Jesús, habían convertido la palabra de Dios en tradición de hombres, en palabra de hombres, y lo único que hacían era adorar a Dios con sus labios, que muchas personas hacemos esto, que lo adoramos con los labios y decimos, Padre mío, yo te amo, pero se me están quemando los frijoles, Padre mío, yo te amo, pero mi perro no ha comido, Padre mío, porque solamente es de boca, porque no estamos poniendo el corazón, poniendo el corazón, pidiéndole perdón, poniendo el corazón, predicando su palabra. Todas esas cosas que lastimamos a mi Señor nos alejan más de Él. Lo que Él quiere de nosotros no es solo la boca, quiere la boca juntamente con el corazón. Aquí dice, ellos procuran establecer su propia justicia. Lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, por las obras de la ley, su propia justicia, cumpliendo la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él. No es así. La ley no estaba diseñada para justificar al hombre y hacerlo cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces dice Pablo, no hay ningún hombre que pueda ser medio de la ley, no hay ningún hombre que pueda ser justificado por las obras de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el plan de Dios, que la ley los llevará a decir, necesito, te pido mi salvación. Y así automáticamente o solita los llevará hacia el Hijo de quién, de nuestro Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que pagó por nuestros pecados que ya están saldados. En Gálatas capítulo 1, versículo 16, Pablo explica que esto le sucedió a él mismo en su vida. Él era de los justos que tenían celo por Dios y que pertenecían a la iglesia, pero que le faltaba ese conocimiento. Pablo creía en su justicia, procurando su propia justicia, no la de Dios. Podía ser salvo, pero Dios le cambió totalmente, pero él podía ser salvo, pero Dios le cambió totalmente esa idea cuando se manifestó en él. Esto no lo sabía, pero mi sobrina y yo tuvimos una plática muy bonita en donde ella me dice, ¿te acuerdas cuando Dios se le aparece a Pablo y que los jinetes iban corriendo y de repente todos levantaron las patas y solo se veía una luz hermosa, una luz brillante cuando Dios le hablaba a Pablo? Entonces Pablo empieza a cambiar y empieza a ser, porque él era una persona buena, solamente no tenía el punto especificado de lo que él tenía que hacer y él lo hacía todo por su propia justicia. Vamos a leer un poquito de Gálatas del 1 al 16. Sarita, ¿me quieres acompañar en esta lectura? Gálatas capítulo 1, 16. Permítame. Gálatas 1, 16. Sí. Ahí está en la pantalla. ¿Mande? Amén. Está en la pantalla. Sí. Gálatas 1:16. ¿Lo va a poner en la pantalla o no? No, nada más léelo, por favor. Okay. Ya lo puso, Permítame. Permítame. Lo voy a leer, si quieres leemos otro. A Dios le gustó
esto, revelar a su Hijo en mí para que yo predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, si no fuera por Pablo, no conoceríamos nosotros todo esto. Para Pablo hubo una revelación. Dios le reveló a su propio Hijo y a Dios que le agradó eso. Dios ya le había apartado Dios ya lo tenía apartado para él desde el vientre. Ya tenía gracia y por gracia le reveló a su Hijo para que le predicase. Pablo vivió esta revelación, este conocimiento, pero incluso Pablo, mira lo que dice a los Filipenses capítulo 3, Pablo en su propia vida, que ya quería establecer su propia justicia hasta que llegó un punto que el conocimiento del Señor Jesús lo hizo alejarse de ese esfuerzo vano. Miremos lo que dice en Filipenses 3, versículo 4. Aunque no tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, sino de sí mismo. Pablo odiaba a los cristianos, entonces se apartó cuando iba a Damasco. De ahí cambió. ¿Cuáles son las obras de la carne? Yo creo que, bueno, ahí esta pregunta la puse porque volvemos a lo mismo. Nosotros a veces creemos que no es tan malo pelear. A veces creemos que no es tan malo la infidelidad. A veces creemos que no es tan malo robar si nada más es poquito. Esos son los pecados de la carne, que por insignificantes que sean o por grandes que sean, de todos modos son los pecados de la carne. Está la fornicación, el adulterio, la mentira, en fin, yo creo que diríamos muchos, pero el punto es, qué bonito sería no vivir por la carne, sino por vivir con las obras de la fe. Y yo he experimentado últimamente de verdad unas cosas tan hermosas, cómo podemos limpiar nuestra mente, nuestro cuerpo, pero más bien abrirlo para que Él lo limpie, para que Él lo santifique. Perfectos no somos, no hay ni uno solo, pero cuando tú eres así y actúas de una manera que a Él le agrada, Él empieza a utilizarte como instrumento para su gloria, para que puedas llevar su palabra a otros lados, para que Él pueda por medio tuyo, como instrumento para su gloria, sanar, ayudar, cuidar, mimar, amar, todas las cosas que Él puede hacer. Él puede ser nuestro médico, más bien nuestro médico, nuestro juez, nuestro Padre Celestial. Nos ama tanto de verdad. Si alguno piensa que tiene más confianza en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día, eso es lo que dice Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley en la ley irreprensible. Pablo trata de cumplir la ley. Pablo dice, no vas a encontrar ni una cola que me pisen. Las cosas para mí son ganancia. Lo he estimado todo como pérdida por el amor de Cristo. Tomó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 3, una vez más, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia, y ahí en Romanos 2, pero ellos ignoran la justicia de Dios porque establecen la suya propia, como a veces nosotros creemos
que es mejor esto o que lo otro, o que le decimos, Señor, ayúdame en esto, por favor, mira, yo no aguanto este vaso, yo no lo aguanto, pero déjame te ayudo porque yo lo quiero para acá y yo te ayudo para acá, porque entonces queremos hacer nuestra voluntad, pero no queremos hacer la voluntad de mi Señor. Perdón, me salí. No, nada más. Perdón, porque se hacía en la suya propia, pero no conforme a la ciencia, no teniendo ese conocimiento. Pablo recibió este conocimiento, en ese conocimiento que lo llevaba a decir todo lo que yo creía en la carne, lo podía lograr, lo he tirado a la basura, todo lo tengo como pérdida y lo tomo como pérdida para nuestro Señor. En el versículo 8 continúa diciendo, por amor del cual el Señor Jesús y de su conocimiento lo ha perdido todo. Y todo lo dice una vez más, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y miremos lo que dice en el versículo 9. Y ser hallado en él teniendo mi propia justicia. Y no teniendo mi propia justicia, sino es por la ley, si no es por la ley, sino por lo que es la fe, la ley de la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, Pablo sabe, él sabe de lo que está hablando, porque es por fe, por justicia de la fe, no por sus propias, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, Perdón. Sí. Y ve un reflejo de lo que él vivía, un gran celo de Dios, sin conocimiento, ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios que es por fe, y tratando de establecer una propia justicia en base en lo que él puede hacer en base a la ley. Y Pablo dice, llegó el momento en que el conocimiento de Dios llegó a mi vida y tuve el valor de tirarlo todo para hallar la justicia de él, pero por la fe. Pablo ve en Israel a él mismo, el rechazo que él tuvo en un momento. Ahora vemos lo que dice en el versículo 4 y 5, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, lo que el pueblo de Israel está ignorando lo que está ignorando es el fin de la ley. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero todos los libros terminan ¿en qué? En el fin de la ley. Y la ley es ¿quién? Nuestro Señor. En todos los libros vamos a encontrar ese mismo fin, ese mismo final, la ley de nuestro Señor. Por la ley nadie se salva. Entonces, ¿cuál es el fin? Es el fin de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice, Pablo mismo dice de manera, Pablo mismo dice de manera que la ley ha sido nuestra, es decir, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a quién, a Cristo, por la fe. Entonces, Pablo, en el versículo 4, está diciendo exactamente lo mismo. El fin de la ley es ¿quién? Cristo Jesús. Para justicia a todo aquel que cree, porque el Señor Jesús es el tema de todo nuestro libro santo, que es la Biblia. De toda la ley, el tema de todo lo que está escrito. Pablo dice, están ignorando la ley, están ignorando lo que la ley dice de sí misma. La ley dice de sí misma, el que quiere hacer estas cosas, vivirá por esas cosas. Será juzgado por esas cosas. Pero en realidad toda la ley, cada cosa que hemos visto, los sacrificios que hemos pasado, es una semilla de mostaza. Esas no los voy a leer, pero
como lo dice, esto lo menciona en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, porque en cada una de estas porciones de estos libros, y en verdad, era el fin siempre para todos los libros. Leyendo en verdad la lectura y vemos, eso es leyendo en verdad, y vemos al Señor Jesús en cada parte, en cada palabra que habla del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Padre amado, porque Él es nuestro dador de vida, porque Él es el Rey de Reyes y sigue sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Toda la Escritura tiene el tema de redención, el amor de Dios para con el hombre, con el fin de redimirlo, de justificarlo por la fe en el Señor Jesús. Y Pablo dice, han ignorado lo que la ley dice, que aquel que quiere cumplir la ley, pues tiene que si falla en uno, es culpable de todo. Por lo tanto, no hay posibilidad de ser encontrado justo al cumplir la ley, porque aún Pablo dice, yo era irreprensible, a la ley, pero de repente encontré algo que decía no codiciar, y en ese momento me di cuenta que yo codiciaba, me di cuenta que yo era un pecador, que necesito la salvación, que necesitamos la salvación. Y Pablo dice, ignoran la justicia de Dios que es por fe, ignoramos lo que es la ley, así dice Pablo. Comienza entonces a partir de este capítulo 5 a utilizar la palabra de Dios en base al Antiguo Testamento para mostrar a ellos, al pueblo y al pueblo judío, para mostrar a ellos, en este caso al pueblo judío, que necesitan de la salvación y que solo por medio de Jesús la puede tener, solo con Él la podemos tener. Él mismo es lo mismo para todo el pueblo judío, es lo mismo para todo el pueblo judío que ha visto los gentiles, han encontrado salvación. Es lo mismo para el pueblo de Israel y para los gentiles que han encontrado la salvación. Los judíos mismos van a encontrar la salvación. No hay otro método. Es el Señor Jesús en la fe. Es creer en el Señor. Es creer en el Señor como lo que es el Señor. En el versículo 5 de este mismo capítulo, también lo hablan del Levítico 18:5, versículo 5, dice que él decide vivir por la ley, tiene que cumplirla en su totalidad. El hombre que haga otras cosas vivirá por ellas. Nos damos cuenta cómo podemos vivir agarrando. ¿Cómo podemos vivir si nos tomamos de la mano de nuestro Padre, haciendo las cosas que debemos hacer? Gálatas 3:16 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está, maldito a todo, ay, perdónenme. ¿Alguien me puede ayudar a leer Gálatas 3:10? Edgar, please. Lo pongo también en la pantalla para que lo vean. Perdón, lo escribí mal y no lo terminé. Dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, no permaneciere en la ley para hacerla. Pablo dice, ellos están ignorando la ley, ignorando esto. Y dice en Romanos 10, versículo del 6 al 8, de este mismo capítulo, la justicia que es
La fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá ahí mismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Aquí vuelve a mencionar algo de lo que hablábamos hace un momento. Es lo importante entiendo ahora que lo importante de leer la palabra no es solo leerla como leer un libro, sino darte cuenta que la estás entendiendo, que tienes razonamiento y que tu boca está sintiendo y está coincidiendo con tu corazón, para que Dios podamos testificar a Él que todo está, que estamos obrando conforme a su voluntad, no solo aprendiendo su palabra, pero llevándola cada día con nosotros, con la boca y con el corazón. Pablo decide situar un texto en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cuál es ese mandamiento? Mira lo que dice veremos lo que dice en el versículo 10. Cuando puedas escuchar la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos, cuando te convirtieres a Jesús, cuando creyeres en Él con todo tu corazón y toda tu alma, lo que Dios quería era tu corazón entero para Él. En estos momentos hablábamos de eso, de que santificáramos su nombre, no solo con la boca, sino hablamos de Jesús con la boca y con el corazón, predicamos su palabra con la boca y con el corazón, porque a veces hablamos a la gente de Jesús, de Dios, y decimos, Él hizo esto y en lo otro, pero nuestras acciones no coinciden, entonces ya no estás dentro de lo que Dios manda, porque tu comportamiento no está combinado con tus palabras ni tu corazón. ¿Me permiten un segundo, por favor? Me equivoqué aquí y no tengo pila. Lo que yo deseo es que se conviertan de todo su corazón y con toda su alma, y entonces, según lo que dice en el versículo 11, dice: este mandamiento que yo te ordeno no es difícil para ustedes, no está lejos, es más, está muy cerca. Dice en el versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá a la tierra y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Eso no está tan lejos para que alguien tenga que ir por él, ni están al otro lado del río, del mar, del agua, para que lo traigan, para ir por él o para pasar por él. Que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga, nos lo haga oír a fin de que lo oigamos? El versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pablo está tomando este versículo que habla de la ley de Dios, de la misma palabra de Dios, y del propósito de que se convertirán con todo su corazón y con toda su alma. Y si nos trasladamos a Romanos, en los versículos siguientes, lo pone frente a ellos, pero Pablo hace algo que sorprende. Pablo dice en el versículo 6 de Romanos 10, no digas en tu corazón, ¿quién subía al cielo? Y entre paréntesis dice esto, para traer abajo a Cristo. Y luego en el versículo 7 dice, ¿quién descenderá al abismo? Y luego pone entre paréntesis, si esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, lo que está haciendo Pablo es comparar a la ley de Cristo y con el fin de que la ley de Cristo, una vez más,
de que la ley una vez más sea la ley de Cristo. Pablo siempre amó al Señor, solo que su manera de amarlo antes de verlo lo hace perdón. Parece a él empieza a llevar y a hacer su tarea como Dios lo ordenaba. ¿Para qué? Para creer en él y en su justicia. Pablo compara ese mandamiento con Cristo y dice, no está lejos, está más cerca de ti de lo que te imaginas. Era la palabra en su boca y en su corazón. Pablo sustituye el mandamiento con Jesús. La ley te lleva a Cristo, por lo tanto es Cristo el que cumple la ley, no en su totalidad. No está tan lejos, pero Pablo dice, es mucho más fácil seguir a Dios de lo que tú te puedes imaginar y su justicia, porque Jesús ya vino, él ya vino, él ya estuvo en la tierra. Tenemos que reconocer y aceptar que Dios estuvo habitando la tierra, que es el verbo que se hizo carne. No solo habitó con nosotros, cumplió la ley en su totalidad y fue a la cruz, a morir, a la cruz del Calvario, a morir por cada uno de nuestros pecados. Dios nos ama tanto, hermanos, Dios nos ama de una manera increíble. Me siento honrada de hablar de su palabra. Me siento, a veces no lo creo que Él me ame tanto. A veces no puedo con tanta paz, con tantas ganas de amarlo y conocerlo más y enamorarme más y más y más y más de cada día. Pero saben que sobre todo de aprender su palabra, de escudriñar su palabra, para que cuando Él me necesite yo pueda y a cada persona decirle lo que Él es, que Él ha muerto por nosotros, que solo tenemos que mencionar esa palabra, esas palabras, para que seamos salvos. Wow, perdónenme, me sorprendió mucho esta parte. Yo creo que si nos ponemos a pensar que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros, eso me debe hacer reflexionar, nos debe hacer valorar y pensar más en tener una vida para Él, solo para Él. Él fue rescatado de los muertos, como lo sabemos, Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Eso ya sucedió, no está por suceder, eso ya sucedió. De repente Pablo dice, la ley, los judíos no la ignoran, la ley de Dios, solamente que ellos quieren su propia justicia. Y entonces hacen como si ignoraran, como si no supieran, no conocieran la palabra de Dios, la justicia de Dios, ignorando su justicia, ignorando a Cristo. La ley de Dios, entonces ahora Pablo les dice, no lo pienses más. La intención de Dios para la ley no era ser un pueblo muy obediente, era mostrarle a su pueblo lo desobedientes que eran y que se convertirían, y lo más que se convertirían, que convertirían su corazón a Jesús en su vida como Señor. Solo desean nuestra salvación en nuestra vida. Y sin Jesús no hay salvación. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo, hermanos. Solamente confiar en nuestro Señor y confiar en que Él nos ama y aceptar que su Hijo, que mandó a su único Hijo morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él está cerca de nosotros. Su palabra está cerca de nosotros, dice Pablo. Su palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros confesamos. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo. Esta parte de Pablo es rica, es impresionante, es padre, es fortalecer tu fe para mí. La palabra de fe que utiliza esto en tu boca y en tu corazón para apropiarlo con el Señor. Abrazar esta realidad es increíble para amarlo más. Y que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Y que confieses con tu boca y con tu corazón que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Pablo está predicando a su pueblo, al pueblo de Israel. No está nada lejos de la salvación, es por fe en Cristo. Y lo que tú tienes que hacer es confesar a Jesús como Señor. ¿Qué hacer es? Y seremos salvos. Creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y hermanos, seremos salvos. La salvación viene por creer en Jesús y por creer en la obra que Él realizó en la cruz. Hay veces que utilizamos este texto para predicar el Evangelio y ni siquiera nos estamos considerando que es tan sencillo ser salvo, pero que viene atrás, que tenemos que seguir su camino, que tenemos que escucharlo, que tenemos que seguir la palabra, que tenemos que predicar su palabra, confiar y tener fe en Él. En el capítulo 10, para el pueblo, en una de las partes del capítulo 10 para el pueblo judío, pero que no estaba aplicando a todo creyente y a todo ser humano, porque, como ya dijimos anteriormente, la salvación viene de una manera a los gentiles y a los judíos, pero de repente dices esas palabras que hoy confiesa, las cree en tu corazón, que Dios se levantó de entre los muertos, lo dice tu boca y lo dice tu corazón. Esta es la palabra de Dios. El hecho de que Jesús ya lo hizo todo por nosotros y que sencillo, nosotros no tenemos que hacer mucho, solo seguir su palabra y ser obedientes y aceptar que Él es el Señor. Es increíble cómo nosotros cómo no tenemos que hacer nada, simplemente ser obedientes a Él y reconocer lo que Él hizo por nosotros, que Jesús es nuestro Salvador. A veces creemos que estamos listos. A veces creemos que si pecamos, pero no tanto, que hacemos cosas, pero no son tan malas. Y no es cierto. Dios nos ama, pero Él nos quiere purificar cada día más. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere en abundancia. Él nos quiere con salud. Porque somos hijos del Rey. Porque somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del reino. Somos hijos de la realeza de mi Padre. Y cuando decimos, ay, estoy gorda, ay, estoy fea, ay, es que no, ay, es que no. Siento yo, bueno, yo hablo por mí en este aspecto, porque lo ofendemos, porque Él nos hizo perfectos, los que nos fuimos desconectando fuimos nosotros. Porque con fe, porque al confesarlo con la boca, confesarlo con la boca es fácil, pero expresarlo con el corazón no es tan fácil. Ya vamos a terminar, hermanos, perdónenme, ya me estoy alargando mucho. No vamos a acabar, falta mucho, pero bueno. Porque voy a tratar de leer los que faltan de la Biblia para irnos más rápido, porque y todavía me falta mucho, perdón. Porque confesarlo en la boca es fácil, pero confesarlo con el corazón no es tan fácil. Confesar que estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Señor. Eso es confesar, ponerte de acuerdo. Pero yo en qué tengo que estar de acuerdo, que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Y cuando te dicen que Jesús es el Señor, no habla de una relación estrecha con Él, nos habla de tener una relación estrecha con Él, de establecer una dependencia de Él, de decirle, Señor, te amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo solamente, Señor mío, soy tu siervo.
Pablo, si nos damos cuenta, utiliza la palabra de Jesús, no utiliza a Cristo, porque antes de todo eso, Él no es Jesucristo, Él solamente es Jesús. Cuando la Biblia nos habla de Jesús, es que nos habla de la humildad de Jesús. Lo que Pablo nos dice es que estamos de acuerdo que aquel que nació de una mujer, que caminó por este mundo, que fue azotado y clavado y lastimado y desangrado en la cruz, que tuvo esa muerte tan cruel, que cargó el pecado de todos nosotros y pagó con la cruz en nombre del Señor, ese es dueño de todo. Esto es Jesús, es una realidad. Lo confieses o no lo confieses, esto es una realidad que cambia toda la situación del mundo, porque entonces nosotros, por esa razón, seremos salvos. Por lo cual Dios también los exaltó al sumo y dio un nombre que es sobre todo hombre. En el capítulo 10 dice, el mismo capítulo, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Si analizamos esta palabra, todos doblaremos nuestras rodillas en algún momento, los que están arriba, los que estamos en la tierra y los que están en el infierno. Y a lo mejor muchas veces no lo harán de corazón, simplemente lo harán porque todos los vamos a decir en algún momento. Y algunos dirán, como decimos en México, a regañadientes, sí, pero el mencionarlo, aunque ya están en el infierno, ¿irán al cielo? No. Nosotros sabemos que necesitamos para ir al cielo. Si confesamos esta noche, ¿quién es el Creador? ¿Quién es el Señor del mundo? Que Jesús es el Señor. Si lo confesáramos, nosotros seremos salvos. Y dice, si creyeres que Dios se levantó de entre los muertos, porque me está hablando de ese hombre que murió en la cruz y que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, demostraremos que hay vida después de la muerte. Porque una parte que me impactó mucho es, ok, entonces si no existe o no existe la resurrección, nosotros vamos a morir. Si no existe el sacrificio que Dios hizo para mandar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, entonces nuestros pecados no serán perdonados. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está todo eso que Él hizo? Si no existiera, nosotros estaríamos en problemas, porque entonces moriríamos y no podríamos ser liberados del pecado que Jesús pagó por nosotros. Hermanos, yo los quiero mucho y los he aprendido a querer en el nombre de Jesús. Pero aceptar y creer que Dios murió en la cruz del Calvario con nosotros es algo que se dice fácil, como dice, pero cuando tú te encuentras a una persona en la calle y le dices, Padre mío, perdón, mi padre es el cargador, se me está acabando la pila y está allá. No, es el otro. Es que me trajo este y se lo ha puesto. Perdón. Bueno, continuamos leyendo el capítulo 10, porque en el corazón se cree para la justicia y con la boca que confesar, si confesar es con la boca y con el corazón habrá salvación. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué padre, de verdad, qué bonito que Dios nos defienda, que tengamos a alguien que nos va a proteger, que nada nos va a tocar, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y saber que aún con el rechazo que tuvo Israel, Él los ama, con el rechazo que a veces tiene de nosotros, con lo mucho que lo lastimamos, Él nos ama de una manera increíble. ¿Cómo pues invocarán aquel? ¿Cómo podemos invocar aquel en el que no hemos creído? ¿Cómo creeremos en aquel
del que no hemos oído. Perdón. ¿Y cómo irán sin saber quién habla y cómo predican? Como No. está escrito. ¿Ah? Perdón. Perdón, estoy leyendo contigo. Ah, ok. ¿Lo quieres leer, Edgar, por favor? Sí, ¿cuántas ganas ¿no? Dice, pues ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las paz, las buenas nuevas. Amén. No todos obedecieron el Evangelio. Isaías, en el libro de Isaías dice, Señor, quien ha creído en nuestro anuncio, quien ha creído, perdón, Isaías dice, Señor, quien ha creído en nuestro anuncio, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, como lo decía el hermano Edgar. Estamos ya casi terminando, pero estaban equivocados. Han ignorado la ley, creyendo que por medio de su ley se van a salvar, pero la ley nos da el conocimiento de Cristo y está tan cerca de nosotros la salvación como tu boca y tu corazón, porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros, pero no pueden invocar si no creen en Él. Si no han oído de Él, no pueden oír de su palabra. Si no han predicado y no pueden predicarle sin que haya a quien anunciar, porque como lo dijimos antes, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nos va a dar este hermoso regalo que es la fe. Justificados por la fe tendremos paz con Dios. Anuncio la paz de Dios por medio de la justificación. Anuncian, predican, porque Dios ha decidido que por la predicación pudiera venir la salvación. Prediquemos y prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Jesús es el Señor. Invoquemos su nombre. Pidámosle que cada día esté con nosotros. Pidamos que nos acompañe, que permita que su Espíritu Santo esté con nosotros cada día. Porque ahí está, pero decidieron no obedecerle. A veces somos nosotros tan necios que no le obedecemos. Por eso yo siempre me digo, sé obediente, porque me cuesta trabajo. Yo nada más quiero cerrar con esto. Es tan difícil, pero hermanos, Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia y los que no obedecemos, Él también tiene ira, Él también le duele. El llamado de Dios es arrepentimiento, es conocer el Evangelio. En Hechos capítulo 17, verso 30, por último, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio. Se dice tan sencillo, pero no es fácil. La vida del cristiano es difícil. Tenemos que luchar cada día y poner todo en sus manos cada día. Por último, veamos lo que dice el versículo 18 al 21. Si alguien me quiere acompañar a leerlo, ya nada más el 18 al 21 para terminar este capítulo 10. Sí, lo leo. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido eso Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde.
aún lo siguen diciendo, ¿verdad? No lo han oído. Es que a veces no queremos escuchar, pero circula por todo el mundo, porque lo hemos oído, pero lo hicimos caso omiso a eso. No lo hagamos nosotros, hermanos. No seamos, yo los invito, como me invito a mí también, porque este capítulo me dio una enseñanza de amor, una enseñanza de entendimiento de todo el amor que él siente por sus hijos, de que para él no hay diferencias, que a él no le importa si eres fea, bonita, alta, flaca, gorda, chaparra, chino, para él todos somos sus hijos hermosos. Y menciono esto porque muchas veces en mi caso, por ejemplo, cuando nuestra autoestima está baja, nos olvidamos del Señor y decimos, es que a mí no me sale bien esto, o es que todo me va mal en este momento, o es que yo quiero iniciar, más bien terminar este capítulo diciéndoles lo que he aprendido de esta palabra. Los amo en el nombre del Señor, los amo en el nombre de Jesús, pero lo amo a Él más por haber puesto gente tan maravillosa en mi camino. Yo le doy las gracias a Él por su palabra, le doy las gracias a ustedes por su paciencia. Trataré de hacerlo de mejor manera la siguiente vez. Me gustaría despedir con una canción que a mí en lo personal me toca mucho. Yo les voy a mandar la traducción, les prometo. Pero si alguno se tiene que ir, yo lo entenderé. Gracias por su paciencia, por su palabra, por su amor, por sus palabras, por sus oraciones, por desmañanarse a veces para bendecir y orar a tanta gente hermosa que está alrededor de nosotros. Lolita, te amo en el nombre de Cristo. Esteban Gonzalo, gracias por hacerme parte de su familia y permitirme esta noche poder dejar mis miedos atrás y por invitarme a este grupo tan hermoso. Gracias, Lolita, te amo en el nombre de Cristo y ojalá les guste. No sé si alguien quiera despedir y hacer una oración de despedida y después la canción de salida. Pili, ¿tienes la canción para que yo la suba directo o vas a cantar? Sí. Ya. Se llama howgreat.art. Es la que la traducción es el esplendor de un rey vestido en majestad. ¿Es esa? ¿Cuán grande es Dios? No, howgreat.art. Que lo envió al chat, Sarita, la canción que es. Ok, dame un segundo para abrirlo. I see the stars, I hear the rolling thunder, that far too high, the universe display. Then sings my soul, a Savior God to thee. A great
greater heart than sings my soul, my Savior God to thee. A great Lord, a great Lord. And when I think of God, His Son's coming, send Him to die. His care can take me. Died on the cross, my morning glory. He bled and died to take away my sin. Then sing my soul, my Savior God to thee. A greater love, a greater love, then sings my soul, my Savior God to thee. A great love, a great love. When Christ shall come, with sort of acclamation, to take me home with joys from my heart. Then I shall walk with all adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. I love you, God. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, No Pili. se oye. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho. Ya tengo